Ok, por favor avíseme si es que se puede ver. Este es el OneNote y quiero... No se puede ver. Ok. Y comencemos entonces. En el capítulo 2 desarrollaron la parte de fuerzas hidrostáticas, por supuesto, resultantes sobre una pared plana, sobre una superficie plana. Lo diremos. Déjeme que... Diremos. Este acápite tiene por objeto encontrar una expresión para calcular la fuerza resultante de las presiones hidrostáticas que actúan sobre una superficie plana sumergida en un fluido en reposo. Vemos asimismo es interés conocer el punto donde la tal fuerza se aplica. Pues este es nuestro propósito. ¿Y por qué hacer esto, jóvenes? El beneficio, en este caso se le puede llamar beneficio, muchas de las estructuras de las obras hidráulicas están sujetas a la acción del agua. A veces en la presión y a veces porque están sumergidas en agua que tiene compuestos químicos y comienzan a corroer, deterioran el concreto e inclusive corroen el acero que tiene por detrás. Entonces es importante para nosotros. Muchas de las obras hidráulicas están sujetas a la acción del agua y deben ser capaces de soportar esas acciones bajo condiciones diversas. Excesos, aquí debería haber puesto excesos, sismos, eventos no considerados, efectos constructivos, insuficiencia, no es la palabra insuficiencia, es defectos constructivos, etcétera. Entonces, el por qué hacerlo, ya saben ustedes. Por eso es importante. En el ámbito de la carrera, y particularmente cuando estemos diseñando obras hidráulicas, ellas van a estar sujetas a la acción del agua. Y debemos dimensionar esas obras de forma que ellas puedan aguantar el efecto de esas presiones. Y saben bien que cuanto más profundo esté el punto de estudio sumergido en el agua, mayor será la presión. Ok. Y ahora utilizaremos la presentación PowerPoint. Preguntas, por favor, jóvenes, de este concepto que les he puesto acá. Ya, ¿de qué trata este acápite del capítulo 2? Y el por qué es importante.
Ok, si no hay comentarios, entonces cambiaremos. Ahora estoy en PowerPoint. Por favor, avíseme si es que todo va bien. Está bien, ingeniero. Ya, ok, entonces continuemos. Esto era lo que estamos viendo la pasada clase, aplicaciones, y ahora vamos a ver la presión hidrostática sobre el plano, es decir, lo que yo les he puesto allí. Y lo primero vamos a considerar es lo siguiente, que tengamos un fluido en reposo. Un fluido en reposo cuya superficie, miren, está marcada por estas líneas azules. Esta superficie estoy intentándola ver de costado a fin de que podamos visibilizar todo lo que quiero mostrarles. ¿Ya? Este es un líquido que le estamos viendo en perspectiva, constituido por estas líneas azules. Y dentro de este fluido vamos a intentar averiguar cuánta es la fuerza resultante de las presiones que esta figura en verde sufre. Miren, esta figura en verde está contenida en un plano, por lo tanto ella es plana. Esta figura, de forma cualquiera, es una figura plana, una figura que está sumergida en el agua, por ejemplo. Entonces nuestra intención es calcular cuánta es la fuerza que resulta de todas las presiones contra ella. Y para poder tratar esto, vamos a definir un sistema de referencia. El sistema de referencia va a estar constituido por un eje X, miren, este es el eje X, y esto es bien importante que ustedes lo tengan. El eje X queda definido por la intersección de este plano que está pintado en plomo. Miren, acá hay un plano. Sí, dígame. Hija, no se Está puede ver. pintado. ¿No se puede ver? O sea, se ve, o sea, A ver, un poquitín. Voy a salir un ratito, jóvenes. Quiero que me cuenten. A ver, avíseme, ¿hay alguna dificultad, algo que no se ve? Avíseme para que no siga. ahora sí se ve. ¿Sí? ¿Se ve bien? Me van a Sí, se avisar, ve. por favor, porque si no voy a estar pajareando aquí y ustedes no van a aprovechar nada. Déjenme ver otra vez que comparta. Dejar de presentar y veremos. ¿Se ve bien, jóvenes? Estoy volviendo a presentar. Sí, Inge, todo bien. Ok, ya. Entonces, con esa confianza. Entonces, les decía, primero definamos una superficie de agua, que quiere ser en perspectiva, pero no lo he logrado. Y luego un plano pintado en plomo que está sumergido con cierta inclinación dentro del agua. Y una figura de forma cualquiera, que es esta verde, cuyo perímetro estoy recorriendo con el mouse. Ahí está. La intención es averiguar cuánta es la fuerza producto de la presión hidrostática contra esta figura en verde. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y ustedes lo van a hacer, es encontrar o definir un sistema de referencia. Y ese sistema de referencia podría estar en el fondo del agua, en cualquier lugar, pero han visto los que han desarrollado esta teoría que es más conveniente que definamos el eje X de nuestro sistema, miren, formado por la intersección del plano plomo, este plano, con la superficie de agua. Les repito, el eje X, vamos a nosotros convencionalmente aceptar, que queda definido por la superficie de agua, perdón, por la intersección de la superficie de agua azul con el plano. Entonces, esa es la clave. El eje X es la intersección de ambas superficies. Y el eje Y va a ser, por supuesto, perpendicular al eje X, pero va a estar contenido en el plano. Miren, se dan cuenta. ¿Por qué esto? Porque con este truco, un problema tridimensional, X, Y y Z,
lo transformamos en uno de dos coordenadas, X y Y únicamente. De otra forma hubiera tenido que tomar un sistema 3D. Entonces, con este truco de instalar nuestro sistema de referencia sobre el plano, eliminamos una variable, la variable Z. Ok. Entonces, en este sistema averigüemos cuánta es la presión. Y podemos utilizar un truco. El truco de tomar un elemento diferencial de área, como este que estoy aquí señalando, naranja, que va a tener dimensiones infinitesimales. Por ejemplo, diferencial de X a un lado, paralelo al eje X, y diferencial de Y, paralelo al eje Y. Y vamos a decir que este punto en amarillo, está ubicado arbitrariamente en las coordenadas X, sobre el eje X, y va a tener una coordenada Y genérica sobre el eje Y. Entonces ahí está. Y como es muy pequeñito este elemento de área, va a ser diferencial de área. Con esos argumentos nos vamos a la siguiente diapositiva. Y miren, ahora yo estoy viendo la superficie de agua desde el costado. Miren, esta línea azul. El ingeniero, disculpe. Ah, no ven. Sí, perdón. Sí, ahora sí, gracias. Siempre me olvido, no sé por qué razón esto. Ahora sí se ve, ¿no ven? Ok, entonces ahora estoy mirando desde el otro costado la superficie de agua. Y la estoy viendo aquí, a esta línea azul que representa la superficie de agua. Y le veo también al plano. El plano es esta traza negra sobre el eje Y. Miren, es más gruesita. Y esta que está en verde, que es aún más gruesa, es la superficie A. La figura que estoy intentando averiguar su fuerza resultante. El eje X, miren, está definido por la intersección del plano lomo, debí haber prolongado esta línea, con la superficie de agua. El eje X está saliendo de la pantalla. Más el eje Y está inserto dentro del plano. Como ustedes pueden ver, es colineal, este pertenece al plano. Y digo, ¿cuánta es la presión? ¿Cuánta es la presión en un punto? Porque a partir de esa presión, como sé que la presión es igual a la fuerza, a la presión es igual a la fuerza dividido el área, puedo calcular la tal fuerza. Y aquí tomo el elemento diferencial. Un elemento diferencial, miren aquí está diferencial de área, es la que les mostraba hace rato, está aquí abajo. Y esa sufre el peso de toda la columna de agua que le subrayase. Esta es la cantidad de agua que queda por encima del tal elemento. Y esta columna la he dibujado aquí. Es un diferencial de área sobre la que actúa el peso de esta columna. La altura de la columna va a ser eta. ¿Recuerdan? Hemos dicho profundidad. La profundidad la medimos desde la superficie de agua hasta el punto en cuestión, por eso tiene la flechita dirigida hacia abajo. Entonces, eta es la profundidad a la cual el punto genérico está ubicado. Ese punto genérico tiene dimensiones diferencial de A. Y como el peso es la fuerza, entonces bien puedo decir, la fuerza que está actuando contra ese elemento diferencial va a ser el producto de la presión por el diferencial de área. Entonces, esta multiplicación tiene unidades de fuerza. Y esa fuerza, como hemos visto en el capítulo anterior 1, va a ser perpendicular. Esa fuerza va a ser perpendicular al plano. Recuerden que las tensiones de corte no existen en fluidos en reposo y en fluidos ideales. Por lo tanto, no hay taos y quedan sigmas y solamente son perpendiculares al punto en cuestión. Entonces, esa es la razón por la cual que la pequeña fuerza resultante de esta presión actúa perpendicularmente al plano. El plano está sumergido acá, observen, con una inclinación arbitraria. Alfa, digamos que ella sea. Alfa es el ángulo con el cual el tal plano está sumergido en el agua. Este alfa, si fuese 0, sería un plano vertical. Si alfa fuera 90 grados,
coincidiría este plano con la superficie horizontal. Entonces, dependiendo cuánta inclinación nosotros demos al plano, el valor de alfa va a adoptar un particular número en este nuestro problema. Ok, imagino que vamos bien. Y ahora, miraremos. Diremos, la fuerza que resulta del peso de esa columna de agua por encima del elemento diferencial la podemos calcular como el producto, recuerdan hace ratito que les he mostrado el producto de la presión y el diferencial de área, solo que esta vez estoy adoptando la anotación vectorial. El diferencial de la resultante, porque se debe a una pequeña fuerza, el área es pequeña, es la presión que sí existe y no depende del diferencial de área. Por eso es que tengo que multiplicar. Y el diferencial de área está como vector, pues es un área orientada. El área de por sí, por ejemplo, diferencial de X por diferencial de Y es una magnitud escalar. Pero si la asociamos con su versor, es decir, el vector unitario que resulta perpendicular a esa área, entonces vamos a entender que es un diferencial de área en términos vectoriales. Y les digo, la dirección del vector resultante es la normal, así es, así ya se los he señalado. Pero su sentido es contra el plano. Aquí debería haber subrayado, es contra el plano. No sale del plano, no, sino está presionando al plano, independientemente de la orientación que le demos nosotros a la tal figura. Si nosotros extendemos este razonamiento de tomar elementos diferenciales pequeñitos e integramos, es decir, si sumamos todos ellos, lo que fuera una sumatoria va a pasar fácilmente a ser una integral. Una integral que se va a extender sobre toda el área. Entonces, la integral de un diferencial va a ser el propio diferencial. Miren, la fuerza R. Y nosotros vamos a tener que calcular cómo es esta integral. Vamos a tener que ver cómo la presión varía conforme estamos recorriendo el área. Y la presión, hemos dicho, por las superficies y las líneas equipotenciales, que en una línea horizontal todas las presiones son iguales. Pero si bajamos, descendemos a mayor profundidad, la presión va a ser mayor. Entonces, eso es lo que tenemos que incorporar para poder resolver esta integral. ¿Preguntas sobre esto? Ok, avancemos. Y ahora pongámosle sentido a esa presión. La presión no varía. A ver, un segundo, voy a intentar esto. Quiero que ustedes tengan claro lo que voy a hacer. Miren, yo debería calcular la presión como una función de X, Y y Z. Pero, uno, por las líneas equipotenciales, que me dicen que sobre una línea la presión es la misma, sobre una línea horizontal, entonces P no es una función de X y de Y. Perdón. En un sistema horizontal. Solamente depende de Z. Es una función de la profundidad. Esto es lo que hemos encontrado con la ley de la hidrostática que está reflejado aquí. Entonces la presión solamente depende de la profundidad. Y ahora reemplazamos. Decimos, donde vea P, la presión, incluyo a la presión atmosférica e incluyo, por ejemplo, a la presión, a su expresión, a la ley de la hidrostática. La presión atmosférica la vamos a ver en la mayoría de los casos, podemos considerarla como constante, porque nuestros diseños, por ejemplo, el diseño de una presa, el diseño de una obra de captación, de un tanque, etcétera, se realiza en una pequeña zona, en una zona muy pequeña de la Tierra, en la cual podemos mantener como constante la presión. Si fuese una obra, por ejemplo, una tubería que está bajando
desde la cumbre, 4.000 metros, y desciende al valle, digamos, a 2.500, sí hay una variación en la altitud, de manera que debiera considerar la presión en forma exprofesa. Más si son obras pequeñas en áreas restringidas, entonces bien puede ser constante. Y como constante podemos sacarla fuera de la integral. Entonces, quien nos va a dar mayor dificultad va a ser el segundo término. El segundo término en que densidad y gravedad también podemos considerar constante fuera de la integral y nos quedamos con esta expresión. Al final podemos decir el módulo de la resultante de las presiones hidrostáticas contra la figura en verde ha de ser este término, multiplicación de la presión por el área de la tal figura, más la integración de esta relación. Entonces, esta ecuación nosotros nos la vamos a guardar. Y vamos a introducir un concepto que viene más o menos de lo que habían ustedes aprendido. Por ejemplo, si alguien les pedía a ustedes que calculasen el centro de gravedad de una figura, por ejemplo aquí, les decían calcular el centro de gravedad que tiene coordenada x sub g y y sub g. Ustedes lo hacían con esta relación. Por ejemplo, les decían x sub g ha de ser al área como la integral de x diferencial de área. ¿Ok? Por lo tanto, podrían despejar esta. Era la integral de x diferencial de área dividido el área, pero para hacerla más simpaticona, le podríamos poner el diferencial de área así. A semejanza de esto, nosotros vamos a definir la profundidad, es eta, la profundidad al centro de gravedad de la figura sumergida. Miren, yo tengo una figura contenida en un plano, y creo que es verde. Ahí está mi figura. Y ahí, en un cierto punto, está el centro de gravedad. Pero no es la coordenada al centro de gravedad. Lo que estoy buscando es la profundidad. Este es el agua. La profundidad al centro de gravedad. No son las coordenadas y que sí, no. Es la profundidad al centro de gravedad. Y la defino tal cual como se había hecho antes. Miren, aquí se lo estoy diciendo, a semejanza de, etc. Por lo tanto, de aquí puedo despejar esto. De acá puedo despejar la integral de eta por diferencial de área. Puede ser eta sub g, no es que puede ser, es eta sub g multiplicado por la integral del diferencial de área, que no es otra cosa que el área. Y este resultado lo reemplazo en la ecuación anterior y encuentro esta expresión. El módulo de la resultante es la multiplicación ρg, la profundidad al centro de gravedad y el área. Y si todo, estamos trabajando en presiones relativas, el módulo de la fuerza resultante es esta. El módulo de la fuerza resultante es la multiplicación del peso específico, el peso unitario del fluido, aceite, agua, lo que fuere, por la profundidad del centro de gravedad y el área. Miraremos. Hemos dicho, esta resultante, yo estoy colocando aquí en módulo, la estoy colocando en módulo porque ya sé que R es perpendicular al plano. Y además, este es perpendicular al plano. Y además, R tiene sentido contrario al plano. Siempre le va a estar apretujando, le va a estar presionando. Sentido contrario
Miren, si este es el plano, va a ir contra el plano. No va a intentar sacar, succionar al plano, no. Le va a presionar. Entonces, como yo ya sé que conozco la dirección y conozco el sentido de la fuerza, entonces ya solamente me interesa definir el módulo. Y el módulo es el peso unitario, como les decía, eta sub g y a. Cuán complicada sea la figura, el área la podemos determinar. Si, por ejemplo, la figura tuviera formas así chistosas, ustedes muy astutamente podrían ir descomponiéndolas, por ejemplo. El área de este trapecio, el área de este triángulo. Combino con este y tal vez combino con este y quizás así. Y cuando sumen las áreas, las subáreas que componen la figura, tendré yo el valor del área. Se puede. La única situación en que podría ser problemática, eventualmente problemática, es que si acaso yo en el examen les dijera, por ejemplo, la superficie está formada por una cuarta parte de una elipse y digamos aquí hay una catenaria. Entonces ahí tal vez sí tuvieran que integrar y calcular el área como Dios manda. Pero mientras sea descomponible en elementos, por ejemplo así, en triángulos, entonces no es nada más que sumar todos ellos. Y luego necesitamos averiguar dónde está el centro de gravedad. Igual, con buen tino ustedes, digamos este colorado, con buen tino del centro de gravedad de cada una de estas figuras, encuentran un único centro de gravedad. Ese es el centro. Y desde la superficie de agua hasta donde está ubicado el centro de gravedad, ustedes por diferencia calculan eta sub g. Entonces, en realidad lo que quiero es decir que estos dos términos solo depende de la geometría. Una tablita de las múltiples que hay en internet les va a permitir calcular el área, inclusive si es complicada. Y cuando tengan el área y haciendo sumatorias, como hemos hecho antes, aquí arriba en estas integrales, podemos averiguar cuánto es zeta sub g. Entonces, no es un problema de hidráulica, es un problema de geometría. Y cuando multipliquen eso por el peso unitario, pues ya saben cuán grande es la fuerza que está apretujando a su superficie de agua de la forma que les explico. Por favor, ahora quiero que hagan muchas preguntas. Quizás no me he explicado suficientemente bien. Si gustan, hago un reprise. Trato de explicar de otra manera. ¿Qué sé yo? Inge, buen día. ¿Podría volver a explicar sobre las áreas, ingeniero, por favor? Con todo gusto. A ver, déjeme ver cómo voy a hacer. Haré. Aquí abajo voy a añadir una diapositiva. Una nueva diapositiva. ¿Están viendo? Es una diapositiva en blanco que he añadido. Sí, ingeniero. ¿Sí? Ya. Entonces voy a hacer un bosquejito a mano y ustedes me van a seguir con la benevolencia que siempre les caracteriza. Imaginemos espérense, voy a buscar no, no es diseño, tengo que buscar, insertar un plano. Déjenme que busque un plano. Un plano, este quizás, pero quiero que sea, no este tampoco también. Quiero que me dé la sensación de agua sumergida, ahí tal vez un poquito más. Y este plano tiene color transparente. Déjenme que les un poquito más, un color más clarito que dé la sensación de agua. Ya, aquí está. Esta es la superficie de agua. Y en él hay otro plano. Un plano sumergido. A ver si es que logro hacerlo. No, también debe tener una inclinación. Ahí. Un poquitito. Ahí.
Este plano, conforme lo que hemos quedado, es un plano sumergido y que le vamos a enviar atrás. Ya, esta es la superficie de agua, la celeste, y el plano sumergido en él. Y donde se intersecten, yo les decía, donde se intersecten, un rojito voy a poner, la superficie de agua y el plano en plomo, ahí le vamos a colocar el eje X. Y una vez que definimos el eje X, una perpendicular, por ejemplo aquí, una perpendicular a ese eje X, pero que esté contenido en el plano, voy a trazar una línea. Contenida en el plano, define el otro eje. Ahí. Lo primero. Y ahora, a diferencia de las anteriores, yo voy a dibujar un planito, un plano que sea un cuadrado. No, no sirve. Un plano así. Pero que sea esta vez de color diferente que así. Un poco más grande la derecha. Sobre este plano yo quiero averiguar la resultante. Y voy a saber que el tal plano es una figura rectangular, tiene dimensión A, no, otra cosa, dígame, B y H. A, la figura, no la figura es un rectángulo. Un rectángulo. Por lo tanto, su área es nada más la multiplicación de H un lado por el otro lado. Una vez que tenga esto, me interesa determinar cuánto vale eta. ¿Cuánto vale eta qué? Y quizás me convenga, no, primero vamos a definir dónde está el centro de gravedad. Un color, digamos, este lila. ¿Cómo encontramos el centro de gravedad de una figura, particularmente de este rectángulo? Es nada más trazar una línea que vaya de vértices opuestos. Esta línea está yendo de vértices opuestos. Y donde se intersecten, aquí está el centro de gravedad. De hecho, si acá puedo dibujar una figura otra vez. Acá al medio está. Esta distancia será 1/2 y 1/2 de h. 1/2 de h y aquí 1/2 de h. Tal que cuando sumemos ambas, pues va a ser h. De igual manera, en la otra dirección vamos a tener 1/2 de b y 1/2 de b. Entonces, el centro de gravedad está en la parte media de ambos. Y voy a mirar ahora de costado. Me interesa mirar la figura de costado. Y digamos que esta línea que no está en línea es la superficie de agua. Esta es la horizontal. Y el tal plano está inclinado. Digamos así. Ahí está el plano. Y saliendo de él está el eje X. Y enmarcado en él, contenido en él, en el tal plano está Y. Vamos bien. Luego,
una figura en ese color. Aquí. Aquí está la figura. Un poquito más gruesa la voy a hacer para destacar. No tanto. Un poquito más le daré. Entonces, esta figura, por ejemplo, tiene dimensión H. Conforme el dibujo, esta tiene dimensión H. Y perpendicular a la figura está B. Perpendicular a la figura. ¿Dónde está su centro de gravedad? Está el color lila justo al medio. Aquí está su centro de gravedad. De modo que este es 1/2 de H y aquí también 1/2 de H. Acá, distinguidos jóvenes, está el centro de gravedad. Lo estoy viendo en perspectiva. Y lo que tengo que averiguar es cuánto vale justo la profundidad. La profundidad la mido desde la superficie de agua hasta aquí. Este es eta sub G. Miren, desde la superficie de agua hasta donde está el centro de gravedad. ¿Está claro, jóvenes? A veces el problema es entender esa cosita, porque el área de la figura la encuentran hasta contar 20. La profundidad, esa es la clave. La profundidad al centro de gravedad. Y como la llamamos, necesitamos conocer cuán cerca o cuán lejos está la tal figura del eje, porque esta figura bien podría estar aquí abajo. Si la figura está aquí abajo, pues está sujeta a mayor presión. Entonces vamos a decir que L es la distancia medida desde el eje X a la cual comienza la figura. En este diagrama sería L la distancia desde el eje X, miren, hasta que comienza la figura. Necesitamos saber cuánto es L. Porque ya les decía, L eventualmente podría ser 0. Querría decir que está a flor de agua uno de los vértices del rectángulo. O L si es muy grande, querría decir que la figura tal está muy profunda. Entonces la presión va a ser diferente. Y como ustedes habrán notado, se ha formado aquí un triángulo. Un triángulo que es así. El cateto este es eta sub G. Y la hipotenusa del triángulo es, miren, es H medios. Aquí es 1/2 de H. Aquí está, miren. 1/2 de H más L. Tengo el cateto y la hipotenusa. Y ahora busquemos la inclinación, porque si la inclinación de este plano, miren, el plano este, si la inclinación de este plano es poca, quiere decir que está casi vertical. Si la inclinación es 90 grados, quiere decir que está horizontal. Y va a depender de eso. Entonces, conforme lo que hemos dibujado en la clase, este es el ángulo. Alfa. 0 grados, 30 grados, 45, 90, lo que ustedes gusten. Entonces, alfa se repite aquí. A ver, déjenme ver. Este es 90 grados, su complemento. Aquí está alfa. Alfa es dato. Aquí voy a colocar. Es dato.
Entonces, conmigo ustedes fácilmente podemos definir el coseno de alfa. El coseno de alfa es el cateto adyacente, eta sub g, dividido la hipotenusa. 1/h más L. Por lo tanto, eta sub g va a ser 1/2 de h más la longitud aquella, todo multiplicado alegremente por el coseno de alfa. En tal caso, si todo esto es cierto, el módulo de la fuerza resultante de las presiones hidrostáticas contra la figura A será el peso unitario del líquido que sea, multiplicado por aquello, 1/h más L, el coseno del ángulo, y por el área, H y B. A ver, quiero que ustedes lo miren con detenimiento y si lo que he dicho es razonable. Si hay algo que tiene que no esté muy claro, nada más dígame para que los reprisemos. Inge, buenos días, disculpe. ¿Cómo está? Buen día. Dígame, joven. Inge, para sacar la hipotenusa, ¿podría volver a explicar, por favor? Es Ya. 1/2 de h. Ya, con todo gusto. Miren, estoy considerando este triángulo. Este triángulo. Como yo quiero saber cuántas eta sub g, esto es lo que me interesa. Es la profundidad al centro de gravedad. Entonces, como dijimos, miren acá, el centro de gravedad de esta figura está a 1/2 de h aquí y 1/2 de h. Y como me estoy concentrando en la figurita esta, veo que este va a ser un cateto de un triángulo que se forma aquí. Mire, este triángulo formado así. Estoy mirando este triángulo. Entonces, este triángulo comienza aquí, justo en el medio. Dejaré de usar el color. Mire, justamente comienza su vértice acá y su vértice aquí. Es decir, este vértice y este otro vértice. Y el otro vértice está donde el eje X. Entonces, este es un triángulo formado por la superficie de agua, un poco por la figura, miren, solamente este trecho es la figura. Y el resto, hasta llegar al eje X, es L. Entonces tengo aquí el cateto, que es eta sub g, un poquitito de la figura, que es h, 1/2 de h, más el L. Es decir, este trayecto que le falta. Acá está L más 1/2, así debía haber dibujado. L más 1/2 de h. Entonces, ese es el cateto. Y eta sub g. Y luego, como conozco alfa, puedo hacer trigonometría. ¿Está más claro? Sí, muchas gracias. Ya. Más preguntas, jóvenes, porque quiero que entiendan bien, una vez entiendan bien los conceptos y después no va a haber ejercicio que les pueda aguantar. Inge, una pregunta más. Dígame. Inge, los pasos serían los mismos para una figura irregular, ¿verdad? Claro que sí. Nada más que va a ser un poquito más trabajoso. ¿Dónde va a ser más trabajoso? El calcular esto. Si les digo una figura complicada, digamos así, 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 con una estrella y demás, entonces tienen que descomponerla en sus partes lo mejor que ustedes puedan, en triángulos, cuadrados, lo que sea, y calculan. Hallar su centro de gravedad tal vez va a ser un poquitín más difícil, porque vamos a tener ejes, algunos ejes para ubicarle al centro de gravedad. Pero una vez que lo hagamos eso,
calcular el eta sub g es exactamente como hemos hecho aquí. Va a ser el coseno del ángulo, bla, bla, bla. Eso es lo único. Pero si entienden bien el concepto, cómo es que hay que calcular, puede ser más trabajosito, pero nunca va a ser más difícil, perdón, he dicho mal, va a ser menos comprensible. Entonces, añadiré una diapositiva más, jóvenes, y veremos nueva diapositiva. No sé si me puedo traer. Sí. Con el permiso de ustedes, estoy añadiendo otra diapositiva para terminar el ejercicio. Vamos a ver. Esta figurita me interesa. Entonces, es... Esta figurita me voy a llevar. Ahí está, miren, es de lo anterior. ¿Qué tal? Ahora digo, ¿qué tal si alfa es igual a 0? Si alfa es 0, entonces vamos a tener la resultante, que se había dicho en módulo, es gamma, un medio de h, dijimos, más L, todo por el coseno, multiplicado por h y por b. Si alfa es 0, entonces evidentemente el coseno es 1. ¿Y qué tal si además L es igual a 0? Esto quiere decir, si es que puedo dibujar yo los ejes, Y está ahí. Ahora estoy viendo de frente. X está ahí. Mi figura está así. Este es H. Este es H y este es B. Su centro de gravedad, no hay duda, es a un medio de H. Entonces, si alfa es 0, quiere decir que está vertical. Y si además L es 0, entonces la resultante va a ser gamma, un medio de H, L es 0, coseno es 1, perdón, y H y B que marcan, perdón, que marcan el área. Y colocándolo en una forma más ortodoxa, sería un medio de gamma, B por H cuadrado, que es el caso que probablemente con más familiaridad recuerdo. ¿Está bien, jóvenes? Está bien, Inge. Ya, ok. Más preguntas, háganme más preguntas para que cerremos esta parte. Entonces, les vuelvo a repetir. Calcular la fuerza resultante de las presiones hidrostáticas no es complicado. Es más un problema de geometría, porque tenemos que calcular el área de la figura y después la profundidad a la cual el centro de gravedad de esa figura queda sumergido. ¿Dónde está? Entonces, es, como les repito, calcular el área y calcular el centro de gravedad. Y eso es un problema de geometría, no es un problema de hidráulica. Lo otro que deben tener en su cabeza es que esa fuerza resultante
va a ser siempre perpendicular al área plana. Si ustedes trazan la perpendicular a esa figura plana, esa va a ser la dirección donde la fuerza resultante va a estar actuando. Y el sentido de esa fuerza va a ser contra el plano, contra esa superficie. Entonces ya tienen todo lo que caracteriza un vector. La magnitud, la dirección y el sentido. Tienen las tres. Entonces ya conocen todo sobre el vector. ¿Estamos bien, jóvenes? Ingeniero, Sí. gamma y el ángulo va a ser de dato en el ejercicio. Sí, yo les voy a decir, por ejemplo, se trata del caso de un fluido que es el agua. Si digo eso, inmediatamente ustedes van a saber que gamma es 1 tonelada por metro cúbico. 1 tonelada fuerza, por supuesto. Es decir, 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. No les voy a decir 1000 kilogramos masa, no se van a confundir. Hay en algunos libros dicen kilogramos, pero se entiende que son kilogramos fuerza, a menos que les digan exprofesamente lo contrario. 1000 kilogramos fuerza, es el peso, no se olviden, gamma es el peso por unidad de volumen que tiene el fluido. 1 metro cúbico de agua, 1 metro por 1 metro por 1 metro, pesa exactamente 1 tonelada. Entonces, van a tener presente. Gamma es distinto a la densidad, no se van a equivocar. La densidad se define como la masa por unidad de volumen. Van a tener cuidado en eso. Gamma es dato. Lo otro, yo les voy a decir, es por ejemplo el caso de una represa que está conformada, digamos, por un faldón así. Y aquí hay agua. Entonces, para que yo les diga, está conformada por esto, evidentemente, o les voy a dar la inclinación, alfa, o les voy a dar las dimensiones, esta dimensión y esta dimensión, digamos h. En todo caso, ustedes van a poder deducir de la geometría de la presa. Entonces, no esperen, yo no espero, por ejemplo, decirles, si la fuerza resultante es tanto, calcule el ángulo alfa. No, va a ser 99% de los problemas, alfa va a ser un dato. Gamma y alfa son datos. En algún caso, como en este, miren, si yo les dijese, jóvenes, calculen cuánto es la fuerza resultante contra la pared vertical, en este caso van a saber que alfa es, por supuesto, 0. Y pueden usar esta misma fórmula que está acá, vale. Más preguntas. Dije una Ya. pequeña Sí, pregunta. por favor. Eh, ¿Podría volver a explicar sobre si L fuera igual a cero? Es que esa parte me confunde un poco. Ya, con mucho gusto. Y volveré a decirlo, jóvenes, esta es la parte clave. En el sistema de referencia que yo estoy usando para deducir estas fórmulas y las siguientes que van a venir, estoy suponiendo que mi sistema de coordenadas lo defino con el eje X. Y el eje X, en este caso, y yo les recomiendo que así lo hagan, tomen como la intersección de la superficie de agua con el plano inclinado. Si no hacen así, colocan en otra situación, se les va a complicar y ustedes solitos van a tener que hacer transformaciones de coordenadas. Y no siempre es fácil en un examen, ¿no? A veces uno por el nerviosismo se equivoca y todito ya está mal. Entonces, es aconsejable que su sistema de referencia lo coloquen así como se define. La intersección de la superficie de agua, la celeste, con el plano inclinado. Y a partir de ahí, el eje Y. Y luego pueden tratar cualquier figura. Por ejemplo, déjenme que dibuje una figura cualquiera. Digamos, una aquí. No, otro color yo usaba esta.
Un color, no sé, un lila no se va a destacar. Un amarillo. ¿Qué tal si les digo, calcúlemelo la fuerza resultante sobre esta figura? Nada, ustedes pueden calcular con integrales, con tablas, de cualquier manera pueden calcular su área. Y con mucho esfuerzo, sacrificio, transpiración y sudor de su frente, calculan dónde está el centro de gravedad. Y de ahí, nada más tienen que ver el centro de gravedad, a qué distancia está de su eje X. Esta distancia, digamos que sea D. La distancia desde su centro de gravedad hasta el eje X. Porque van a poder, con ese conocimiento, hacer el triángulo. Miren, lo voy a ver en perspectiva, va a ser aquí el centro de gravedad. Y D es la distancia hasta el eje X. Aquí está saliendo el eje X. Miren, D es la distancia, así pondré, hasta el eje X. Y con ello, recordarán, definen este otro cateto del agua. Este otro cateto se define. Este cateto y el que nos resulta ahora como incógnita. Este otro. Y es el que busco. Miren, aquí está. Es la profundidad al centro de gravedad. Este es el punto centro de gravedad. Entonces, nada más es eso. Necesito conocer D. Y una parte de ese D es L. Por ejemplo, hasta aquí sería L. De aquí hasta aquí sería L. Y este otro pedacito que me faltaría, después sería dependiendo de la geometría de la tal figura. Eso es, joven. No sé si me he explicado suficientemente bien. Sí, está bien, ya ¿Sí? entendí. Gracias. Ok. En algún caso, este D, miren, como en el dibujito anterior, podría esta figurita rectangular o esta amarilla, podría estar pegado al eje X. En tal situación, el L que aquí he dibujado, este L, llega a ser 0, porque ya está pegada al eje X. Pero en otros casos va a estar separado. Entonces, nada más ustedes tienen que tener la clarividencia. Voy a hacer un ejercicio después. No la clarividencia, la astucia, el buen tino, la perspicacia, para situarle bien a él. Identificar L es esto. Y después apuesto que les va a salir muy bien su resultado. Más preguntas, jóvenes. La siguiente pregunta es, ¿y dónde actúa la fuerza resultante? De hecho, no va a actuar en el centro de gravedad, no va a actuar en este punto lila, no va a actuar ahí. Esa es la mala noticia. Sería lindo que la fuerza resultante actúe en el centro de gravedad de la figura que nosotros estamos tratando. La mala noticia es que no lo hace. ¿Y dónde? Para eso tenemos que volver a las diapositivas jóvenes. Acá. El otro cápite es punto donde está actuando la resultante. Y para saber aquello, vamos a tomar momentos. Vamos a decir que este plano puede girar en torno al eje X. Y la causa para que gire sería la fuerza resultante. La fuerza resultante que está actuando contra la superficie verde. Entonces, esta fuerza resultante en rojo, que aquí les estoy mostrando, haría girar en torno al eje X al tal plano. Pero podríamos entender también que la fuerza de presión, miren, el peso de la columna de agua actuando en el diferencial de área, tendría que equilibrar esa fuerza resultante. Sobre todo si la extiendo, el análisis, extiendo esa pequeña fuerza diferencial a todo el área que tengo acá en conjunto. Entonces, debe ser igual el efecto.
El efecto del momento resultante, perdón, he dicho mal. El efecto del momentum resultante, otra vez, el momento, equivocado, el momento producido por la fuerza resultante al hacer girar en torno al eje X al tal plano debe ser el mismo de la contribución de cada uno de los elementos diferenciales que tenemos en el plano. Y eso lo expreso acá. Por ejemplo, miren, aquí tengo el equilibrio. La fuerza R multiplicada por su brazo con respecto al eje X es Y sub L, que no conozco. Bien, R multiplicado por el brazo. Este es el momento. Debe ser igual numéricamente al que produce la presión multiplicada por su área, esto es fuerza, por el brazo de palanca con respecto al eje X. Y este elemento diferencial, por supuesto, tiene un brazo de palanca Y, que es la variable de la integración. Cuando este elemento diferencial lo extiendo a todo el área, estoy hablando de la integral. Entonces, si esto vale, también puedo hacerlo con respecto al otro eje. Puedo hacer que la fuerza resultante intente girar al plano entero con respecto al eje Y. Estaría rotando acá. Y ese efecto tiene que ser el mismo que produjese la fuerza elemental contra el diferencial de área, pero con un brazo de palanca, ya no Y, sino más bien X. Este es el brazo de palanca en torno a Y. Y tendríamos esta expresión. En estas dos, Y sub M y X sub M son los puntos, el punto donde actúa la fuerza resultante E. Y se llama M por el metacentro. Por eso le ponen esta sub M. Es el punto donde actúa la resultante. Ambas son incógnitas. Pero van a dejar de ser incógnitas cuando apenas pasemos a la siguiente diapositiva. Déjenme ver dónde estamos. Estamos aquí. Ok. Les decía, alrededor del eje X tengo que resolver esta ecuación y momentos alrededor del eje Y, esta otra ecuación. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es resolver esta integral. La integral de Y y eta. Y eta varía dependiendo dónde el diferencial de área lo toma, multiplicado por el diferencial de área. El truco está otra vez volver a utilizar lo que habíamos visto hace unos instantes. Acá se me forma un triángulo. Miren, acá se está formando un triángulo, que de igual manera como hace rato defino el coseno de este ángulo alfa. ¿Sí? Disculpe, el cursor no se nota o no se Ah, ¿no se ve. nota? Ya, me saldré, van a disculpar. Voy a utilizar entonces acá. Un poquitín más aquí tal vez. Me van a avisar de esas cosas, pues yo pienso que todo va bien. Miren, el ángulo alfa vuelve a repetirse aquí, por lo que hemos visto. Miren, esta es la vertical, esta es la vertical. Este es el plano inclinado. Aquí también está alfa. Entonces aquí se reproduce alfa. Digo lo mismo, es un triángulo. Así. Este triángulo tengo que trabajar. Defino el coseno de alfa es el cateto adyacente, eta, es un eta genérico, dividido y, la coordenada a lo largo de esta hipotenusa del triángulo. Y por supuesto, despejando ello, tengo eta, y, coseno de alfa. Y si esto vale para un triángulo cualquiera, un triángulo genérico, vale también para el caso del centro de gravedad. En lugar de eta, cualquiera específico para eta sub g, voy a tener también su y sub g. El ángulo alfa se mantiene constante, no estoy moviendo el plano, la inclinación del plano. Y en lugar de eta sub g, otro colorcito, en lugar de eta sub g, de eta, coloco esta ecuación.
Así, miren, y obtengo, en primer lugar, despejo y sub m. Y sub m es igual a la integral aquella dividido r. Pero r es lo que hemos alcanzado hace ratito. Un poco reduciré. Miren, este eta, digo este gamma, está aquí. La integral de y en lugar de eta es y coseno de alfa. Como el coseno de alfa es constante, puedo sacarla fuera de la integral y me queda el símbolo de integración multiplicado y por y. Es y al cuadrado diferencial de área. Y con ustedes fácilmente podemos convenir de que como gamma aparece en el numerador y en el denominador, las podemos descontar a las dos. Y por otra parte, si acá despejo esta y sub g, van a ver, no, así. Puedo mandarle a dividir eta sub g dividido coseno de alfa es y sub g. Y es justo lo que tengo aquí. Eta sub g, este que está en el numerador, puedo traerlo al denominador de acá abajo y va a ser y sub g. El área, pues el área se mantiene. Y este término, la integral, recordarán ustedes por Resis de que es el momento de inercia. Este término es el momento de inercia con respecto al tal eje. Entonces, y sub m es nada más encontrando el momento de inercia, dividirlo entre esta distancia y sub g y el área. Y ya tenemos el valor de la posición de la fuerza en dirección del eje y. Y lo mismo, solo que a diferencia del anterior, ya no va a ser y al cuadrado, sino va a ser la multiplicación de la coordenada x por y. Pero también eso nos reproduce el momento de inercia combinado. El momento de inercia x y y. Y nos dan esa relación. Ok. Quiero que de esto que les he mostrado me hagan preguntas. Entonces, no es muy difícil encontrar el punto donde actúa la fuerza. No. Solamente hay que conocer los momentos de inercia. Y estos momentos de inercia los encontramos en los libros, en tablitas, en internet, en cualquiera de esas fuentes. Ustedes se descargan de allí y pues para las figuras más conocidas estará allá. Ni tampoco yo voy a utilizar para las evaluaciones figuras extrañas, porque ese no es el propósito, ¿no? Sino es el que ustedes comprendan bien los conceptos. Entonces acudimos a las tablas para poder resolver esta integral. Pero aún así podría haber dificultad para hallar estos valores. El tiro es aplicar, voy a pasar de diapositiva, es aplicar el teorema de Steiner. El teorema de Steiner, que va a ser más o menos lo siguiente. A ver, si es que me logro explicar mejor. Imagínense ustedes un sistema de coordenadas como este, y ustedes deben encontrar el momento de inercia de una figura como esta. Ustedes tienen que encontrar el I sub x y el I sub xy referido a estos ejes, a este y a este. Entonces, si no estuviera muy claro, tendrían que repetir el proceso cada vez que requiriese. En lugar de ello, y aprovechando la propuesta de este señor, nos dice, ubiquen primero el centro de gravedad de la tal figura. Y por él pasen un sistema de referencia compuesto por un eje X centroidal y un Y centroidal porque está pasando por el centro de gravedad. Y en lugar de calcular trabajosamente este sub XX,
utilicen esto. Para encontrar este, que es lo que me interesa, calculen el momento de inercia de la figura referido a los ejes centroidales. Y eso está en los libros, está facilito de encontrar. Pero añádanle un término que resulte del y sub g al cuadrado, miren, multiplicado por el área de la tal figura. Para la otra dirección, nada más que ustedes calculen lo mismo, el eje centroidal multiplicado por x sub g, y sub g y otra vez el área. Y aquí creo que lo he dicho en algún lugar, que están ampliamente tabulados en la literatura. Entonces, ahora es más fácil. Es nada más mirar una tablita de internet o donde fuere, obtienen este resultado, multiplican por la distancia a su eje X y Y, lo parten por este denominador y ya tienen rápidamente la ubicación de donde actúa la tal fuerza. Voy a un ratico, déjenme ver en internet, ahorita voy a obtener una tablita. Centroidales. Ya me he copiado. Voy a irme en la parte final. Voy a insertar jóvenes en la... No he querido pegar. Aquí está, miren. Acabo de copiar la de internet. No está bien porque no está muy clara, pero ahí van. Entonces, los momentos de inercia de estas figuras pasan por el centro de gravedad. Y aquí tienen tabulado todo. Entonces, con cierta prolijidad, ustedes pueden dedicarle una media horita a surfear la red y encontrar las mejores tablitas con sus figuras, con las cuales ustedes se familiaricen y resuelvan los problemas que vayan a abordar. Si es que tienen un libro, pueden consultar a él y después le sacan una foto, lo hacen PDF y lo van guardando en su carpeta de hidráulica. Eso es jóvenes. Hay unas dos cositas más que hay que añadir. En estas relaciones que aquí les he presentado, el momento de inercia centroidal XX siempre es positivo. Esto quiere decir, ¿no? Acá, este valor siempre es positivo. Este valor es positivo o en algún caso igual a 0. Las más de las veces va a ser positivo, va a existir. Si va a existir este valor, entonces el y sub m va a ser y sub g más un cierto número aquí. Eso quiere decir que el y sub m va a ser más grande que y sub g. Por lo tanto, y sub m yace a mayor profundidad. Lo diré de esta forma. Permítanme aquí que lo haga. Este es el eje X y este es el eje Y. Y de la figura que ustedes han obtenido, no, está muy acá, digamos, esta es la figura, han obtenido sus coordenadas. Este es y sub g. Y cuando hagan el cálculo, siendo este valor un sumando positivo, el y sub g va a quedar a mayor profundidad.
Ahí. Miren, está más abajo. Porque aquí es y sub g más un sumando, que va a ser positivo. Nunca va a ser negativo. Por eso les dice que y sub m quedará igual o mayor profundidad que y sub g. La resultante no actúa en el centro de gravedad. Pero eso deja de ser cierto cuando este es igual a 0. Y esto ocurre cuando el plano, en lugar de estar inclinado, como les había mostrado hace rato, en lugar de estar inclinado así, un ángulo alfa, este plano está más bien horizontal, está acá, está echadito. Entonces, en esa situación, como ya no hay profundidad, entonces los dos van a coincidir. Y sub m va a ser igual a y sub g. Por otra parte, ustedes conocen de los cursos de Resis, creo, o de otras materias, ISOs, creo que se llevan. En algún caso, el momento de inercia XY puede llegar a ser positivo o negativo. Y eso depende de dónde esté su sistema de referencia, sus ejes centroidales, por ejemplo. Si es una figura, digamos así, un triángulo y están sus ejes centroidales por acá, es posible que este X sub Y sea positivo o negativo, dependiendo de dónde estén las coordenadas. Pero también sabemos, en el caso de que la figura tenga un eje de simetría, por ejemplo, este rectángulo, el cuadrado, un rombo, etc., si hay un eje de simetría, este momento de inercia va a ser 0. Aquí está. Este de momento de inercia va a ser 0. Por lo tanto, el X sub m va a coincidir con el X sub g, es decir, va a pasar por la mitad. Los dos puntos van a estar alineados, solo que un poco más profundo. ¿Me he explicado suficientemente bien, jóvenes, o no tanto? Lo último, ¿puede repetir, ingeniero, por Sí, favor? con mucho gusto. A ver, bien, jóvenes. Va a depender de la forma de la figura que tengamos. Figuras chistosas y a veces figuras simétricas y bonitas. Lo primero, la profundidad a la cual el y sub m, donde actúa la resultante, va a ser siempre a mayor profundidad que el centro de gravedad. ¿Cuándo no va a ser igual? Cuando el momento de inercia sea 0, es decir, este sumando sea 0. Si es así, ambos van a coincidir y quiere decir que el plano está horizontal. Lo otro, si la figura tiene forma caprichosa, este momento de inercia, el que está en verde, puede llegar a ser 0 o puede llegar a ser positivo. Perdón, he dicho mal. Puede llegar a ser negativo o positivo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la resultante, el y sub m, puede estar por acá o puede estar por acá, a la izquierda o a la derecha de nuestro sistema de referencia centroidal. ¿Ya? X sub 0 y Y sub 0. Entonces, dependiendo de cómo sea la forma, podemos quedar a la izquierda o a la derecha de este Y sub 0. Eso nos quiere decir. Pero, si acaso tiene simetría la tal figura, rectángulo, rombo, etcétera, un círculo, por ejemplo, como hay un eje de simetría, de antemano sabemos que el Y sub XY va a caer justo sobre el eje de simetría. Eso quiere decir que va a ser 0. Entonces va a cumplir solamente esa igualdad. Este ya no existirá, este será 0. Entonces esas cosas se aprovechan. Esos conceptos los aprovechamos para sacar conclusiones y que nos orienten a controlar que nuestras operaciones, cuando hacemos aritmética en los cálculos, no nos salgan. Siendo simétrica la figura y de pronto parece que nuestros cálculos nos indican que tiene positivo o negativo, entonces hay que parar y revisar que no nos hayamos equivocado. Lo mismo para acá. Es ilógico pensar que este Y sub m quede por encima de Y sub g. Digamos, acá la encontramos. No, no puede estar más arriba. Tiene que estar más abajo del centro de gravedad.
Entonces, eso nos da oportunidad a que volvamos a revisar los cálculos y comprobemos o identifiquemos el lugar donde nos hemos equivocado. Numéricamente, ¿no? Porque conceptualmente lo entendemos. Más preguntas, jóvenes. Ya estamos sobre la hora, entonces para la siguiente clase, el día de mañana, prepararemos algunos ejercicios. ¿Ya? Preguntas finales, jóvenes. Listo, les agradezco por la clase y el día de mañana continuamos. Dígame, Samuel. ¿Podría subir las diapositivas, por favor? Ya las subí el día de ayer, el día lunes. Ok, muchas gracias, ingeniero. Ya, descárguense del Classroom, está ahí en el tablón. Dígame, Inge, Camila. no están completas las diapositivas. ¿Estás? ¿Has revisado? Ah, Sí, ya, entonces debe ser una versión. Espéreme, ahorita voy a sacar una nueva versión. Déjenme ver. ya, Inge, Un ratito, un gracias. ratito. Ahora, ¿con todos estos garabatos o no? Las corto. Porque Sí, mire, todito Inge. esto está con garabatos. Claro, Con Inge. los garabatos, Inge. Inge, Ya, Hola, listo. Inge. Con Ya, todo ok. eso, Inge. Ya lo voy a grabar como PDF. Es Un un ratito. plus, por favor. Ya, un segundito, voy a sacar una nueva versión. Impresiones en un plano con garabatos. Ya, ok, esto que sea PDF una nueva versión y lo estoy subiendo al Classroom. Un ratito, jóvenes. Ya, un minuto, lo subiremos. Añadimos un archivo. Déjenme ver eso donde está en presentación. Listo, jóvenes, ya está en el Classroom. Ya lo tienen ahí. Cualquier cosa, para el día de mañana, guárdense, intenten resolver algún ejercicio. Primero comiencen con uno suave y después uno medio complicadín. Y el día de mañana me lo muestran, me lo presentan para que yo lo resuelva en la clase. ¿Listo? Listo, Inge.